El uso de armas de fuego y delitos contra la salud son los principales delitos cometidos por las mujeres que están en prisión. Algunas de ellas fueron obligadas a delinquir por su pareja, otras simplemente tenían una situación desfavorable, como pertenecer a una comunidad indígena o vivir en extrema pobreza. Hoy, a través del caso de una mujer acusada de posesión de drogas, hablaremos de amnistía por discriminación de género. Soy Verónica González, quédate porque aquí te defendemos. Germán Villanueva Parra, defensor público en la Delegación Durango del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo te va, abogado? Bienvenido. Me va bien, gracias por la invitación, a la orden. Gracias a ti por estar con nosotros. Vamos a hablar sobre la ley de amnistía a través del caso de Margarita. Este nombre lo hemos puesto así para proteger los datos personales y le vamos a llamar Margarita. ¿Quién es ella? Descríbenos un poco cómo vivía antes de ir a prisión. Pues bien, de acuerdo con la información que tenemos de Margarita, sabemos que ella es originaria del municipio de Escuinapa, del estado de Sinaloa, en donde pues ha desarrollado prácticamente toda su vida. Ella, Margarita, por supuesto que dentro de su núcleo familiar se encuentra inmersa dentro de la vida de su mamá, de su abuelita, en la citada población de Escuinapa. Ella es una persona con unos conocimientos educativos no muy elevados, dado que pues estudió hasta la preparatoria. Su vida social, pues podemos considerarla como una vida social media, atento precisamente al medio social en donde se desenvolvía en aquella población de Escuinapa. Ella procreó 2 hijas, 10 años, 2 años. Menores. Sin tener una pareja estable, ¿no? Bien. A fin de proveer lo suficiente para la subsistencia tanto de ella como de sus menores hijas, pues se desempeñaba como trabajadora de un negocio dedicado al arreglo personal de las mujeres, como estilista. ¿En qué momento Margarita se ve pues involucrada en una conducta delictiva? Margarita se ve inmersa dentro de esa conducta delictiva concretamente a partir del 1 de diciembre del año de 2019, dado que en esa fecha, de acuerdo a las constancias que informan, la carpeta de investigación abordó un autobús de pasajeros en la ciudad de Culiacán del estado de Sinaloa con destino a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En el transcurso del viaje, arriban al kilómetro 144 de la autopista Durango Gómez Palacio, en donde se encuentra un puesto de revisión militar. Un retén, ¿no? Sí, pues la verdad se le ha cambiado el nombre para que no se escuche tan fuerte, tan impactante. Pero bueno, les hacen una revisión. ¿Y qué sucede con Margarita? Les hacen una revisión y sucede que Margarita, a bordo del autobús, le encuentran entre sus pertenencias esa droga que inicialmente se identifica como cristal, pero que, de acuerdo a la Ley General de Salud, constituye clorhidrato de metanfetamina. Y se estableció que esa sustancia, ese psicotrópico, pues era objeto de traslado de un sitio a otro distinto. De ahí que la carpeta de investigación que se inició en contra de ella por esos hechos, al judicializarse, en fecha 3 de diciembre del año 2019, fue vinculada a proceso por el hecho delictivo de contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina. Y tratándose de este delito, abogado, pues van directamente, digamos, a prisión, ¿no? Se les aplica esto de la prisión preventiva.
Sí, ¿no? así es. Este delito es de los que contempla la ley como de prisión preventiva de manera Ujú. oficiosa. De ahí que Margarita sea trasladada al Ceferezo número 16, que se encuentra en Coatlán del Río, del estado de Morelos, para el efecto de que ahí se ejecute esa medida cautelar. Por qué se va a Morelos, siendo que todo esto ocurrió bueno, en este traslado, pero ella es originaria de Sinaloa, ¿cierto? Cierto, se traslada a ese centro penitenciario en razón a que es el único existente en la República Mexicana en donde pueden guardar prisión preventiva y hasta ejecutar la pena de prisión las mujeres que son primero detenidas por ese tipo de delitos y segundo al ser condenadas también por ese mismo hecho ilícito. Hagamos un paréntesis Por antes ese de que... motivo, perdón, Ujú. si por ese motivo ella se encontraba en ese Allá, centro allá penitenciario. en Morelos. Me gustaría que, paréntesis en el tema de Margarita, ¿qué sucede con las mujeres que como ella, pues son trasladadas en este caso a otro estado de la República? Están en prisión preventiva, todavía no se determina si son culpables o no, por ejemplo, las hijas de Margarita que son menores, pues ya no pueden ver a su mamá, pues durante el tiempo que tarde el proceso. ¿Qué situaciones se enfrentan las mujeres? Sí, se trastorna, se trastoca toda su vida personal, su vida familiar. El par de hijas de Margarita quedaron al cuidado de la abuela materna, o sea, de la mamá de Margarita, en la población de Escuinapa. Y pues por supuesto que no es muy difícil imaginar la vida difícil de un par de niñas menores de edad que de improviso ven que su mamá ya no se encuentra dentro del seno Así familiar, es, y ¿no? que también quiere el sostén económico, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos vayas explicando cómo es que trazaste tú esta estrategia de defensa para Margarita. Ya estamos de regreso conversando sobre la ley de amnistía en casos de discriminación por género. Abogado, en el caso de Margarita ya nos platicaste, la llevan a prisión preventiva acusada por este delito contra la salud. ¿Qué es lo que sucede después? ¿Cómo se resuelve el asunto o a qué condena? Coméntanos. Sí, enseguida, desafortunadamente, los acontecimientos que aún vivimos de la pandemia por el COVID-19, el SARS-CoV-2, pues vino también aquí a ampliar los términos que establece la ley para el efecto de que, en principio, una causa penal, un procedimiento penal, se pueda resolver dentro de los plazos que marca la ley. Por ese motivo es que pues hubo la suspensión de plazos y el procedimiento se alargó, por supuesto que en perjuicio de muchos justiciables, sobre todo aquellos que aguardaban prisión preventiva como medida Y qué cautelar, ¿no? terrible, ¿no, abogado? Porque justo una de las razones por las que se aprueba esta ley de amnistía era también para contribuir a que no se propagara esta enfermedad dentro de los centros penitenciarios. Era algo como contraproducente, ¿no? Sí, así es, porque si tenemos presente que la ley de amnistía se publicó en el Diario Oficial de fecha 22 de abril del 2020, pues fue precisamente durante la suspensión de los plazos de los términos, ¿no? De ahí que, pues, esos plazos términos se ampliaran de tal suerte que tuvimos en juicio en los últimos días del mes de octubre del 2021. En ese juicio, desafortunadamente, para las pretensiones de la defensa y sobre todo quien más reciente una sentencia condenatoria, en este caso Margarita, pues fue condenada a 10 años de prisión y además se le impuso una multa de 8,449 pesos. Entonces, el impacto psicológico al Durísimo. escuchar primero el sentido del fallo y enseguida en otra audiencia la imposición de esas sanciones, por supuesto que debe ser muy difícil para las personas y claro, ¿verdad? En la debida dimensión, en la debida proporción, también para su servidor,
quien llevaba la defensa técnica de Margarita. Claro. ¿Qué sucede en estos casos desde tu perspectiva como defensor público? Porque por un lado está la situación, ella cometió una conducta delictiva, ¿no? Ella hizo algo que está prohibido. Le imponen esta sanción, pero tú como su abogado conoces todo su contexto, ¿no? Lo que ya nos platicaste, esta situación de desventaja que tenía en la parte social, digamos, y también esta responsabilidad que tenía para con sus hijas. ¿Cómo actúas tú? Así ¿Cómo es. retomas tú fuerzas, ánimo como defensor? Pues bueno, finalmente se planteó la petición de amnistía desde el mes de septiembre del año del 2020. Yo puedo mencionar que fueron una de las primeras peticiones que se recibieron en la Comisión de Amnistía, y pues también ahí impactó toda esa suspensión de plazos, todas las limitaciones que se tuvo para recabar todo aquello que fuera necesaria para el efecto de declarar la procedencia de la petición o solicitud de amnistía. Pero por supuesto que tratamos de hacerlo todo eso lo más, darle mucha celeridad a ese asunto, y desde un principio se planteó la posibilidad establecida en la ley de amnistía, pues de solicitarla en base a su extrema pobreza, para lo cual pues se anexaron estudios socioeconómicos, se anexaron diversas documentales que demostraban que ella no poseía bienes inmuebles ni muebles. También se anexaron entrevistas de la persona que le daba empleo a Margarita. Todo con la finalidad de demostrar precisamente ese extremo establecido en la ley de una pobreza que fuera determinante para el efecto de que se pudiera en principio, concederle o aprobarse la petición de amnistía. Claro. Entonces, en términos generales, me aboqué a eso, a demostrar precisamente esa situación de extrema pobreza que la contempla la ley para el efecto de que se emitiera un pronunciamiento favorable, por supuesto, a favor de Margarita. Entonces, estos son en general los pasos que se dan para las personas que están pues en la situación que marca la ley de amnistía. A ver, menciónanos brevemente qué situaciones o para qué delitos son para los que procede este beneficio de la amnistía. Sí, por supuesto que yo me aboqué en lo que establece el artículo primero de la ley de amnistía, ¿no? En donde señala aquellos delitos por los cuales procede esa petición. Y desde luego que entre ellos se encuentra el delito contra la salud, previsto en este caso en el artículo 194, fracción primera del Código Penal Federal. Porque por supuesto está taxativamente determinado, ¿verdad?, en cuáles delitos procede esa petición y en cuáles no. Afortunadamente, para las pretensiones de Margarita, pues la conducta delictiva que a ella se le imputó y por la cual fue condenada encuadraba en ese numeral número 1 de la ley de amnistía, y ese fue el primer, ¿cómo lo mencionar? O el primer aspecto que tiene que establecer cualquier defensor para el efecto de iniciar ese trámite de petición de la solicitud de amnistía, licenciada. Bien, vamos a hacer una pausa y de regreso nos cuentas cuál fue la respuesta del juez ante esta solicitud. Creo que más que ser liberadas o no, debería de asegurarse que tengan una representación justa con alguien que hable su lenguaje o su idioma y que que se asegure que todo el proceso sea acorde con sus derechos. Sí, porque hay una violación a su debido proceso. Entonces están violando prácticamente su garantía del artículo 16 constitucional. Y ahí creo importante la intervención de la Defensoría de Oficio, que tenga una defensa adecuada para que se les pueda dar una salida alterna y puedan obtener su libertad. No es fácil dar un sí o un no, sin embargo creo que deberían tener asesoría legal para saber si en realidad cometieron un delito y que por eso estén en la cárcel, ¿no? Entonces creo que deberían tener asesoría legal. Si fueran justamente encarcelados, y como tenemos la ley actualmente en México, no hay fundamentos suficientes, entonces
Si no hay investigación, si no hay elementos, se debe liberar. Totalmente de acuerdo. Yo creo que sí, porque la mayoría de esas personas no tienen un abogado que hable su lengua, por lo tanto la mayoría de esas personas no entienden ni por qué están ahí y tampoco se les da un trato justo. No hay traductores que les digan cuál es su situación, a qué tienen derecho, por qué están ahí y cómo pueden hacer para salir. Estamos en la parte final del programa hablando sobre el caso de Margarita y la amnistía por discriminación de género. Abogado, ya nos contó lo que sucedió con Margarita, es acusada de delitos contra la salud, la condenan a 10 años de prisión y entonces usted solicita se le aplique esta liberación a través de la ley de amnistía. ¿Qué es lo que resuelve el juez? Pues bien, una vez que se declara la procedencia de la solicitud de amnistía en favor de Margarita, la Comisión de Amnistía, dice la ley, debe de remitir de inmediato esa resolución a efecto de que un juez federal, en este caso, en el asunto de Margarita, se trató de un juez de ejecución atento a que ya nos encontrábamos en presencia de una persona a la que se le había dictado una sentencia condenatoria firme. Entonces, la petición de amnistía se aprueba en la sesión del 17 de diciembre del 2021, se remite al juez y dado que Margarita se encontraba ya a disposición, compurgando la pena de prisión, o sea, en la etapa de ejecución, a disposición de un juez, precisamente de ejecución, al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Morelos, por ese motivo es de que una juzgadora adscrita a ese Centro de Justicia Penal conoció de esa petición para efecto de calificarla. ¿Qué fue lo que le dijo? En efecto, después de analizar todo el contenido de esa resolución dictada por la Comisión de Amnistía, precisamente el 23 de febrero del año 2022 calificó de legal la petición de amnistía y la ley establece que una vez realizado ese acto procesal, se ordena la inmediata libertad de las personas, en este caso de Margarita. Y Margarita, en efecto, a través de esa resolución dictada por la juez, mediante la cual califica de legal la petición de amnistía, es que ella obtiene su libertad en la fecha que ya le indiqué. ¿Qué fue lo que le dijo Margarita a usted? Pues mire, una vez que Margarita recobra su libertad, precisamente en esa fecha, 23 de febrero del 2022, Margarita de inmediato se comunica con su servidor, residente aquí en la ciudad de Durango, y pues con una alegría bastante elocuente, ¿verdad? Lo que se escuchaba a través de la conversación telefónica, pues ella se sentía, por supuesto, muy contenta. Y el traslado desde el estado de Morelos al lugar de su residencia, creo que de momento era lo que menos le interesaba. A ella le interesaba, ¿verdad?, que esos 10 años de prisión, así como la multa, son sanciones que se declaran extintas. Es decir, ya las personas que salen en esta situación de prisión, ¿no conservan antecedentes penales o sí? No conservan antecedentes penales porque todo eso, por disposición de la juez, se decide que debe de hacerse las anotaciones correspondientes para el efecto de que no esté establecida esa circunstancia de un antecedente penal. Ok. ¿Y qué sucedería en el caso de que cualquier persona que esté en esa circunstancia vuelva a cometer un delito? ¿Ya no tendría este beneficio? Sabe que ya muy difícilmente se le concedería ese beneficio porque pues ya incurriría en una segunda conducta delictiva que de alguna manera puedo yo pensar que la Comisión de Amnistía pudiera determinar que es proclive a estar cometiendo ese tipo de conductas sancionadas por la ley. Claro, y al final justo esta ley de amnistía es una oportunidad que las personas deben tomar para no volver a cometer esos errores. ¿Cómo siente usted? Cuando habló con Margarita, ¿cree usted que sí aprendió su lección? ¿Cree usted que cómo es ahora su vida? ¿Qué se dedica? Sí, por supuesto que aprendió la lección.
corroborado esto con la conversación telefónica que también tuve con la mamá, que también era una de las personas bastante felices, bastante contentas con esta determinación. Entonces yo considero casi imposible, no quiero emplear la palabra difícil, casi imposible que ella vuelva a cometer, como ella lo aceptaba, ese error que orilló que estuviera en prisión, figúrese, por más de 2 meses, por más de 2 años. Claro, 2 años, pero todos los que tenía ellos como sanción, la pena que le impusieron, 10 años, que era lo que le esperaba, digamos. Pues figúrese, ¿no? Abogado. 10 años de prisión, si atenemos a lo que establece la ley para poder acceder a un beneficio, en este caso de la libertad condicionada, tendría que compurgar la mitad, o sea, 5 años de esos 10 años de prisión. Así es. Abogado, ¿por qué era necesario que contáramos con esta ley de amnistía en su experiencia como defensor público? El contexto de esta ley es que hay muchas personas, mujeres principalmente, que pertenecen a comunidades indígenas, que quizás fueron obligadas a cometer los delitos por los que están pagando una condena. ¿Por qué era necesario tener esta ley de amnistía? Sí, mire, perdón. Sí, por supuesto que era muy necesario porque, pues, antes de la vigencia del sistema penal acusatorio, o sea, en el sistema tradicional, una persona que era condenada por el delito que aquí estamos tratando, pues prácticamente tenía que compurgar de principio a fin la sanción privativa de libertad, que en todos los casos que yo he conocido en mi labor como defensor público federal, pues era de 10 años, ¿no? Inclusive también debo de mencionar que hubo un momento en que existía prohibición para que las personas sentenciadas por este delito pudieran acceder a un beneficio. Entonces ahora el sistema penal acusatorio ha resultado un poco más flexible en este aspecto para no profundizar mucho en este tema, y lo que vino definitivamente a beneficiar a personas como Margarita, es precisamente la existencia de esta ley de amnistía, en donde efectivamente se les brinda una nueva oportunidad de poder acceder a la libertad. Bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, abogado. Se nos termina el tiempo. Y les comentaba al inicio del programa que estás en la delegación Durango. Si podemos visitar Durango, ¿qué lugares nos recomendarías? Caramba, pues mire, por supuesto que sí. Cuando tengan oportunidad de andar por acá, por supuesto que puedo recomendarle un recorrido por el centro histórico, en donde encontrará un edificio colonial muy emblemático de nuestra ciudad capital, como es la Catedral Basílica Menor, que fue fundada en el año de 1695 y que entró en funciones a partir del año de 1713. Entonces, como podremos darnos cuenta, es un monumento histórico de bastante importancia que tenemos por aquí. Y también para recrearnos, por ahí está un lugar que se llama Villas del Oeste, en donde las personas pueden también ir a presenciar espectáculos de aquella época del lejano oeste. Excelentes recomendaciones. Germán Villanueva Parra, gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Muy amable, gracias por la invitación. A ustedes también, gracias por su atención. Los invito a conocer más de la riqueza cultural de nuestro país. Hasta la próxima. Les saludo desde el Palacio de Iturbide para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Vamos a conocerlo. Este palacio fue encargado en 1770 al arquitecto Francisco Antonio Guerrero y Torres. Fue construido sobre los restos de un convento y 15 años después terminó su edificación. Esta casa fue el regalo que el marqués Miguel de Berrio y su esposa, la condesa Ana María de la Campa, harían a su hija María al casarse con Pedro Moncada. Es por eso que este lugar fue conocido como Casa Moncada o Palacio de Moncada. Su fachada, que es una combinación del tezontle en tonalidades rojizas y la piedra chiluca en tono gris, fue considerada vanguardista. En 1785, último tercio del siglo XVIII, este palacio era la construcción más alta de la Ciudad de México porque tenía 3 niveles. En el piso bajo estaban las oficinas de la casa, las accesorias y la puerta de ingreso. En el piso principal estaban las habitaciones de la familia y la sala del estrado. En el tercer piso había una galería que servía de mirador con vista hacia el norte del Valle de México, además de 2 habitaciones a manera de torreones que probablemente fueron utilizadas como salas de música, habitaciones de huéspedes o salas para recibir a familiares o visitas informales.
La casa tenía 3 patios, en los que estaban las caballerizas, las cocheras, los lavaderos, la cocina y en general los servicios de la casa. Hasta aquí nuestro recorrido por el Palacio de Iturbide, considerado como una joya arquitectónica del siglo XVIII novohispano.